quieras. Bueno, han visto, ¿no? Han visto el título de este webinar, que lo hemos titulado Empleo y trabajo decente para la prevención y la recuperación. Este tema, o sea, yo tengo un especial interés en la sesión de hoy porque el tema de los desastres, obviamente, ustedes saben que a veces el mandato está en otras agencias. De hecho, hemos tenido con nosotros a Ana Cristina Tuorlund y a otros colegas de Vivendi Arar. Y para mí es también muy importante que comprendan lo que nuestra agencia, la Organización Internacional del Trabajo, puede aportar en este tema. Entonces, agradezco muchísimo a Elisa Selva su disponibilidad a contarnos el trabajo de la OIT. Ella es italiana, Elisa, pero está viviendo en Ginebra. Ustedes saben que la OIT tiene ahí su sede central y está trabajando en un programa que se llama Empleo por la Paz y Resiliencia, que es un título también muy bonito, ¿no? Como simbólicamente bonito. La OIT siempre se ocupó de este tema. Anteriormente había otro programa que se llamaba Crisis, también Elisa trabajó ya desde entonces allí, y este es un programa relativamente nuevo que fundamentalmente hace hincapié en mostrar cómo el empleo es un resorte en los procesos de recuperación y reconstrucción, pero también en la prevención, y cómo es importante generar empleo en los contextos, en los países que tienen crisis, que pueden ser crisis, se trabaja mucho en conflictos, pero en realidad pueden ser crisis como los desastres de origen provocados por amenazas naturales o como esta cuestión por una amenaza biológica, ¿no? La OIT tiene también un foco especial en el tema de la inclusión social, por lo tanto, se trabaja en el tema del empleo para ciertos grupos. Por ejemplo, hay mucho trabajo en torno a generación de empleo para jóvenes en contextos de crisis. Elisa trabaja, creo, no sé, desde hace muchos años ya, al menos 10 años, ¿no? O más quizá, en la OIT, y bueno, se ha ocupado siempre de estos temas. Desde allí ellos hacen asesoría a proyectos de cooperación técnica en los diferentes temas, en los temas de la continuidad de los negocios, en los temas de los procesos de preparativos, y también asesoran a los gobiernos en sus políticas públicas. Un tema muy importante que les va a mencionar Elisa y en el que ella ha participado también activamente en la redacción, en el diseño, en la negociación, es una norma de la OIT. Ustedes saben, la OIT es muy conocida por las normas internacionales y una de las últimas es la recomendación 205, que Elisa les va a ilustrar a lo largo de la presentación. Y esta norma brinda orientación justo a los gobiernos, sobre todo a los mandantes, porque la OIT es tripartita, para que incluyan también este tema en sus agendas. Entonces, no sé si hay algo que no he dicho, Elisa, pero añade tú, por favor, lo que veas necesario y vamos a empezar la presentación. Tenemos previsto un ejercicio y queremos hacer una cosa un poco distinta esta vez. Queremos hacer grupos de trabajo con ustedes y utilizar una herramienta que algunos seguro conocen ya mejor que yo, que son las pizarras interactivas. Entonces, es un poco una experimentación, con lo cual les pido un poco de paciencia y colaboración, pero yo creo que lo hemos preparado todo y lo vamos a conseguir. Entonces, como a mitad de la sesión de Elisa haremos este ejercicio, no se vayan sobre todo, porque ya están asignados a diferentes grupos. Y cuando quieras, Elisa, adelante y muchísimas gracias por este tiempo que nos vas a dedicar. Gracias a ti, María José, y gracias a todos por participar. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder presentar el trabajo que desempeñamos en la OIT en contextos frágiles, de conflicto y de desastres. Voy a meter mi presentación. Debe ser esta. Okay. Buenos días. Buenos días. Entonces, para los que llegaron tarde, María José acaba de presentarme, pero soy Elisa Selva, trabajo en la sede de la OIT en Ginebra, en una unidad que se ocupa de coordinación y apoyo para la paz y la resiliencia. Y hoy, como justamente estaba diciendo María José, voy a hablar sobre el papel de la OIT en contextos de fragilidad, la recomendación 205, que es el instrumento normativo principal que la OIT tiene para prevenir y responder a crisis que tienen origen en conflictos o desastres.
Y también voy a hablar del programa especial Empleos para la Paz y la Resiliencia, que es un programa operativo que concretiza las medidas presentadas en esta recomendación 205. Entonces, para empezar, solo quiero muy rápidamente resumir la historia de la OIT. No sé si todos ustedes están familiarizados con ella, pero la OIT tiene 101 años, es una organización relativamente vieja, cumplió su centenario el año pasado y desde su fundación siempre ha tenido un mandato para la paz. Este mandato se traduce en la promoción del trabajo decente con el fin de la justicia social. Y esto porque el trabajo decente se considera la vía más directa y más digna para salir de la pobreza. Y la pobreza y la injusticia son las más grandes amenazas que tenemos en el mundo para el logro de una prosperidad compartida y del progreso económico y social. Y esas dos amenazas tienen efectos muy similares a las amenazas que representan conflictos, desastres y emergencias humanitarias. Entonces, por esta razón, la OIT tiene un papel en este tipo de contextos. Y con este papel lleva todos sus valores y una atención particular a las personas, y en particular a los representantes del mundo del trabajo, representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, y también sus principios fundamentales, que para una paz duradera hay que primero lograr la justicia social, y su agenda de trabajo decente, que no sé si todos conocen, pero se compone de 4 elementos: la promoción de la generación de oportunidades de empleo, la promoción de la protección social, la promoción del diálogo social y de las normas internacionales del trabajo. Esto es un punto muy, muy importante para nosotros porque el trabajo, como estaba diciendo antes, es una forma para salir de la pobreza, pero el trabajo decente es algo más de la simple generación de ingresos. Lleva consigo los derechos a la educación, a la seguridad y a la salud, derechos laborales, derechos de los migrantes. Entonces, diseña un cuadro más amplio de promoción de trabajo. Y el papel que desempeña la OIT en estos contextos de emergencia y de fragilidad nos permite instalarnos en un cruce entre la acción humanitaria y la asistencia para el desarrollo. Y eso es muy interesante porque permite a las poblaciones afectadas por las crisis volverse protagonistas de la salida de la crisis, ofreciendo medidas y herramientas para ser los protagonistas de su desarrollo y del fortalecimiento de su resiliencia. Entonces, la OIT hace todo esto a través de una serie de servicios que van de la orientación normativa a través de los convenios y de las recomendaciones, a la investigación, a la asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades, la difusión del conocimiento y el trabajo con socios en el terreno, pero también de forma global, para también, por ejemplo, para investigación o creación y difusión de conocimiento. Y en este contexto global, este papel es muy importante porque nos encontramos en una época que se caracteriza por múltiples amenazas. La realidad es compleja e interconectada y los factores que crean fragilidad son muchos. Es muy raro que en un país haya un solo factor de fragilidad.
por ejemplo, todos sabemos que el cambio climático es un factor de fragilidad enorme por muchos países del mundo y trae consigo desastres de inicio lento, como la degradación, como la desertificación, o desastres más repentinos, como los huracanes, pero es muy difícil que sea el único problema de un país. Normalmente aparece con muchos otros problemas, y aquí pongo unos. Y el hecho de que exista esta realidad compleja nos pone delante a una situación en la que todas estas amenazas tienen un impacto en el mundo del trabajo, tienen consecuencias en el mundo del trabajo y pueden crear pobreza, injusticia, inigualdad, marginalización. Por otro lado, el mundo del trabajo puede ofrecer soluciones a estas amenazas. Y entonces, este doble punto de vista nos explica por qué es interesante que una organización como la OIT, que se conoce más para su trabajo de desarrollo, esté implicada también en contextos frágiles, de crisis, que son más identificados como contextos humanitarios. Está ahí justamente para conectar las fases humanitarias y las fases de desarrollo de una forma que mira hacia las posibilidades de desarrollo sostenible a través de la promoción del empleo y del trabajo decente. Justamente porque estamos interesados en este ámbito, en este campo, hemos estado haciendo investigación sobre la fragilidad y sobre todo sobre el significado de fragilidad en el mundo del trabajo. Y en el contexto de nuestro trabajo en coordinación con una universidad aquí de Ginebra, hemos desarrollado un modelo, una herramienta para hablar de fragilidad en el mundo del trabajo. Entonces, estos son, que ven en las slides, son factores de fragilidad que están divididos de forma, si quieren, un poco artificial en factores exógenos, o sea, exteriores, y factores endógenos, o sea, interiores. Son un poco las amenazas de las que hablaba justo ahora. Hay factores que no dependen directamente de la situación interna de un país, como por ejemplo la pandemia del COVID-19 que estamos todos viviendo, como los flujos de refugiados, como el cambio climático. Hay factores endógenos que dependen más, están más relacionados con lo que un país está, con la forma en que un país se gobierna. Y son, por ejemplo, altos niveles de violencia o exclusión socioeconómica y también degradación ambiental. Esos factores se combinan, creando situaciones complejas, como las que acabamos de ver con el cambio climático y muchas otras situaciones. Por ejemplo, en los países islas más pequeños que sufren y están muy afectados por el cambio climático, la pandemia actual ha creado una situación muy compleja donde los gobiernos necesitan enfrentar a problemas simultáneos, las consecuencias de las pandemias, pero también los problemas relacionados con los desastres recurrentes y provocados por el cambio climático, por ejemplo. Hemos tenido muchos ejemplos, por ejemplo, en las islas del Pacífico, al principio del verano, donde
finales de la primavera, donde ha empezado la temporada de huracanes y la destrucción provocada por los huracanes se ha combinado con los problemas del COVID, con las situaciones de lockdown, donde la gente tenía que estar en casa, pero algunas familias se encontraron sin casa y cómo evacuar muchas personas a un sitio seguro cuando tienes que respetar las reglas de distanciamiento social. O sea, es solo un ejemplo para decir que hay situaciones en las que tenemos que, o sea, que los factores de fragilidad cuando se combinan crean situaciones complejas y tenemos que analizarlo de forma holística para asegurarnos que no estamos olvidando nada y también que nuestras acciones de respuesta para enfrentarnos a un problema X no exacerban o no crean problemas Y, Z y W. Entonces, para hacer esto, hemos desarrollado esta herramienta sobre la cual van a trabajar ahora mismo. Se llama la brújula de la fragilidad y es una forma de tener en la misma hoja nuestros factores de fragilidad, que pueden ser exteriores o internos, y reflexionar sobre ellos, intentar entender cuánta importancia tienen en un determinado contexto, y esto nos permite no solamente ver cuáles problemas simultáneos un gobierno o una institución tiene que discutir para los que tienen que buscar soluciones, sino también nos permite reflexionar sobre las posibles consecuencias de estos factores. Entonces, ahí nos permite priorizar la toma de decisiones y también desarrollar soluciones que puedan responder a múltiples, a fragilidades diferentes, a fuentes de fragilidad diferentes. Con esto, yo creo que podemos pasar al ejercicio. María José, te dejo la palabra. Cambio, me meto aquí. Pero estás sin micrófono. Perdón. Gracias, Elisa. No, decía que con Elisa pensamos, es un ejercicio que se hace normalmente en el aula. ¿Cómo podemos trasladar este ejercicio en una sesión de Zoom? Entonces, es una propuesta. Y nuestra idea también es que haya un poquito de interacción entre ustedes, ¿no? Entre los grupos de participantes. Entonces, hemos creado 4 grupos de participación. Nos van a perdonar la libertad, pero hemos creado grupos que son grandes, un grupo para los participantes lusófonos de África, Angola, Mozambique, un participante de Guinea-Bissau, así pueden también hablar en su propio idioma. Otro grupo es Cono Sur, entonces ahí hemos puesto Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Otro grupo en la parte andina, y ahí hemos puesto Chile. Felicidades a los chilenos, que hoy es el día del país, de la fiesta patria. Ecuador, Colombia y Perú. Y después un grupo Centroamérica y México, para tratar de... Pero en realidad nuestra idea es que en el grupo decidan sobre qué país quieren trabajar. Obviamente los participantes del país serán los que darán las informaciones al resto del grupo. Y queremos que analicen cuáles son los factores de fragilidad que están presentes en ese país y les asignen un grado de importancia respecto al contexto. Ahora les voy a mostrar cómo. Y después que trabajen sobre cada uno de esos factores más o menos intensos, se presentará en cada país, qué consecuencias tiene, pero con foco en el empleo. Qué consecuencias tiene sobre los temas de empleo y de trabajo decente. No sé si está clara, pero volveremos a ella. Tienen un tiempo de 20 minutos y la idea es que cada grupo tenga su portavoz para que sistematice la presentación y la hagamos después en plenario. Entonces conoceremos la situación de 4 países diferentes. Aún no sé cuáles, porque será el grupo para decidir con qué país quiere trabajar. ¿De acuerdo?
Entonces, para explicarles cómo vamos a trabajar, ahora le voy a pedir a Elisa que no comparta su presentación y yo voy a compartir la pantalla. A ver. Sí. ¿Ven mi pantalla? Elisa, ¿se ve la...? Sí. ¿Se ve la brújula? ¿Se ve la brújula? Ok, perfecto. Pues les explico. Miren, así también les mostramos una herramienta que estamos intentando aprender a utilizar y puede servirles también a ustedes si hacen capacitaciones, que es una pizarra interactiva que está a disposición de todos porque es una herramienta de Google y entonces es gratuita. Entonces yo voy a trabajar aquí, está escrito prueba, y les voy a mostrar cómo puede trabajar el grupo. Aquí tienen la brújula, parte de la brújula de la fragilidad, la que muestra los factores de fragilidad, grupos armados, gobernabilidad democrática débil, crisis sociopolíticas, desigualdad económica y marginación, flujos migratorios y movimientos de población, comercio mundial y crisis financieras y pandemias de salud y eventos catastróficos. Entonces, la primera cosa que les indicábamos es, en el país que yo tomo como ejemplo, pongamos Italia, este factor, ¿cuánta importancia tiene? Y yo en este eje señalo la importancia. Entonces, miren, en esta pizarra yo tengo una plumita y puedo señalar aquí, hacer un... Ahí, ¿ven? Vamos a suponer que tengo un problema alto de grupos armados, un problema bajo de gobernabilidad democrática, crisis sociopolíticas, lo tengo aquí, etcétera. Y voy señalando la pandemia altísima, porque obviamente estamos en un momento. Y voy uniendo, ustedes seguramente tienen un pulso más firme y más bonito que yo, pero ven que van haciendo la propia brújula, ¿no? Entonces, esta es una parte del trabajo. Aquí tienen un menú donde pueden elegir también, ven los colores y la intensidad del trazado. Aquí pueden borrar, es decir, si yo aquí me he equivocado y quiero decidir que esto lo quiero poner aquí, pues borro, etcétera, etcétera. Entonces, es cuestión de explorar un poquito, pero los dos instrumentos que van a utilizar son el bolígrafo y quizá la goma de borrar, van simplemente. La segunda parte del ejercicio les pedimos, ok, una vez que yo he hecho mi diagnóstico sobre mis factores de fragilidad, voy a reflexionar qué consecuencias tiene eso en los temas de trabajo decente y empleo en ese país. Y entonces puedo escribir algunas reflexiones. Ustedes pueden discutir y después sintetizar. Los que han venido aquí a Turín saben que trabajamos muchísimo con los post-it de colores, ¿no? Con las tarjetitas de colores. Ustedes creo también. Y aquí tenemos algo, miren, muy parecido. Entonces podemos elegir el color y, por ejemplo, yo digo que uno de los problemas va a ser el desempleo de mujeres. Lo salvo y miren, aquí tengo mi consecuencia que puedo situar, por ejemplo, una consecuencia de un evento catastrófico es que se produce más desempleo en mujeres. El mecanismo entonces es este, elijo otro color y digo que va a tener problemas de informalidad en las empresas. Salvo, y aquí lo tengo y lo coloco cerca de la causa, por ejemplo, la gobernabilidad democrática débil, pongamos, puede producir problemas de informalidad. Es esta, yo creo que es muy bonita, ofrece muchas posibilidades, como pueden ver. Si quiero escribir un texto, me voy aquí al texto y después ustedes, si son creativos, pueden también subirse imágenes de sus propios ordenadores si tienen tiempo, utilizando estos botoncitos. Pero por hacerlo simple ahora, yo les diría que utilicen el bolígrafo para marcar los puntos de la brújula y después estos post-it, estos stickers, para indicar las consecuencias. ¿Cómo tienen ustedes acceso a esta pantalla? Bueno, yo se la voy a compartir. Se la voy a compartir a través del chat, donde tienen un link. Cada persona que tenga el link, que vaya a ese link, va a entrar aquí, en la misma pantalla en donde estoy yo. O sea, todos ustedes pueden entrar aquí a la vez y tienen acceso a escribir en estas pizarras. Esta pizarra yo la he llamado prueba, ¿ven? Entonces, es una pizarra donde yo he hecho la demostración, pero luego, y es la pizarra número 5, si yo voy hacia atrás, ¿ven? Vamos a empezar por el principio. Tengo la pizarra del grupo 1,
Entonces, las personas del grupo 1 van a ir a la pizarra 1, las personas del grupo 2 van a ir a la pizarra 2, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Entonces, cuando entren en la aplicación, asegúrense en cada habitación que están en su pizarra. Entonces, todos ustedes tienen acceso a esta pizarra, pero yo lo que les recomiendo cuando entren en el grupo, en el pequeño grupo, es que se pongan de acuerdo y que uno de ustedes, que tenga la pizarra en su computador, comparta pantalla, haciendo lo que en Zoom normalmente se hace de screen sharing, compartir pantalla, la comparte con todos y el grupo puede trabajar y discutir sobre esa pizarra. Pero cualquiera puede escribir en la pizarra, añadir también como escritura. Ahí tienen que ponerse un poquito de acuerdo, lo que les resulta más fácil como mecanismo. No sé si les parece muy complicado, ¿han entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que probemos? ¿Empezamos? Mi idea es abrir las salas separadas donde están ustedes asignados y después vamos a ir pasando, Elisa y yo, por los diferentes grupos. Cuando estén dentro de la sala separada, si ustedes quieren, pueden volver al plenario. Hay un botoncito donde dice vuelta Join the Plenary, Join the Main Room y vuelven otra vez a la sala principal y ahí pueden hacernos las preguntas que quieran, etcétera. O sea, cualquier persona puede salir de la room para hacer sus preguntas. Yo creo que la mejor forma de probar esto es haciéndolo. Entonces yo dejaría de compartir esta pantalla porque creo que más o menos hemos podido explicar cómo funciona. Ya veo que alguien ha puesto violencia contra grupos indígenas. Muy bien. Y que lo está colocando como una consecuencia de pandemias de salud. ¿Quién es esa persona? ¿Quiere decirme? Ahí, todos estos animalitos. Sara de CGLU. Hola Sara, les aprovecho para saludar ¿Cómo a Sara están? de la CGLU, que también nos acompaña en este webinar y que también nos ha acompañado durante todo el curso, ¿no? También con algunos participantes que provienen de la red de ellos, de la UCGLU. Muy bien, Sara. Entonces, aquí en la... Pero no, muy bien. Estaba como intentando también para ver cómo funciona, pero sabes que no veo la brújula. Así que el post-it sí quería poner, pero no necesariamente en este punto. Ah, ¿no ves la brújula? La brújula no la veo en mi propia Tu ordenador. ordenador cuando yo dibujo, ¿no? Ah, ok. Ah, pero la ves en la pantalla mía, claro. En la tuya sí, es Ok. para que, porque, No sé para si que eso será un sepas, poco porque va a extraño. pasarnos a todos. No sé si le pasa a todos esto ahora. Vamos a entrar en las habitaciones y si no, yo de todas formas por email les voy a mandar la imagen de la brújula, por si acaso sigue pasando esto. Porque en teoría la brújula está en mi pantalla y se debería de ver también en las suyas, pero porque yo estoy compartiendo esto como una foto. Entonces vamos a probar, le pido a mi colega Paola que abra las salas separadas y así ya vamos a ir colocando a las personas en cada sala.